Y en este bloque queremos hablar sobre la educación financiera y también su importancia para el sector agrícola, y para ello establecemos un contacto virtual con el señor Wilder Bogado del Crédito Agrícola de Habilitación de María Auxiliadora. Wilder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a ProAgro. Buenos días, Séfora. Muchas gracias por darnos este espacio para poder compartir un poco lo que el Crédito Agrícola de Habilitación viene haciendo en lo que es la educación financiera, con nuestros productores, con los comerciantes. Sí. A nivel país, el Crédito Agrícola está trabajando. Muy importante es la labor que ustedes realizan, porque además de brindar también ese crédito necesario, van trabajando en lo que viene a ser la educación financiera, la capacitación, esa asistencia técnica que necesita también el productor para seguir creciendo. Quería iniciar consultándote sobre la educación financiera, la importancia de esa educación financiera y sobre todo desde qué etapa es fundamental ya empezar a trabajar con ella. Bueno, cuando hablamos de educación financiera en nuestro país, al menos sabemos que la mayoría de nosotros hemos aprendido después de cometer varios errores, ¿verdad? Pero radica prácticamente que sea de un impacto en las personas, es que la educación financiera se desarrolle ya desde etapas tempranas, desde criaturas. Sabemos que no se trabaja en las escuelas lo que es educarle al niño sobre el dinero, el uso del dinero, pero desde que inician a partir de los 5 años, cuando entienden el concepto de lo que es el intercambio, de que yo si quiero algo tengo que dar otra cosa a cambio, ya se debería venir trabajando con ellos después cuando ya están en la primaria, entre los 6 a 12 años, cuando ya saben que con dinero se consiguen las cosas, a enseñarles ya a ellos lo que es la diferencia entre necesidades y deseos, que debo priorizar mis necesidades a mis deseos porque eso cuesta dinero, ¿verdad? Y ya cuando sean adolescentes, preadolescentes, trabajar ya con ellos lo que es el manejo de un presupuesto, poder cómo se controlan los gastos, saber que los ingresos muchas veces son limitados. Entonces, debe ser una etapa continua que comienza desde la niñez con ellos y no debe culminar nunca. Sabemos que nunca es tarde para aprender también. Una persona que ya está con una edad, por decir, un poco avanzada, tampoco puede decir que ya es tarde para que aprenda. Claro que no. Sabemos que el cerebro aprende hasta las últimas instancias. Entonces tenemos mucha gente que cuando realizamos las charlas, que ya son cerca de la tercera edad, agradecen bastante y dicen, la verdad que esto no hemos aprendido Sí. nosotros desde criaturas y aprende conceptos que pueden empezar a aplicar. Muy importante es lo que mencionabas, Wilder, también sobre ese aprendizaje temprano para poder también tener esa planificación más adelante. Y te quería consultar sobre eso, lo esencial que viene a ser esa planificación para poder llegar a tener esa gestión efectiva del dinero una vez que las personas también puedan contar con él. Sí. Planificar es uno de los fundamentos, lo que hace la educación financiera, uno de los pilares fundamentales. Sabemos que en nuestra cultura misma muchas veces somos un poco reacios a planificar, principalmente cuando se trata de gastos. Pero si una persona desea esa libertad financiera que anhela, debe trabajar bastante en planificar en qué va a destinar su ingreso. Ahora que se viene fin de año, muchos van a recibir aguinaldos y muchas veces no tenemos planificado en dónde vamos a dirigir ese aguinaldo que vamos a recibir. Esta planificación nos ayuda a alcanzar metas que también hemos quizá trazado con anterioridad. Y aparte de eso nos ayuda en manejar las crisis. Sí. Muchas veces nosotros no planificamos durante el año eh, algunas crisis financieras que quizás nos alcance. Por ejemplo, los gastos imprevistos. Nadie planifica o piensa que va a tener un gasto imprevisto durante el año. Puede ser por Sí. motivo de enfermedad, que el vehículo se dañó, que una herramienta de trabajo se descompuso. Esos son gastos imprevistos que muchas veces no metemos dentro de la planificación, pero hay que siempre guardar una parte del dinero o saber cómo respaldarnos cuando esos imprevistos surgen. Por eso la planificación es esencial.
En cuanto a lo que viene a ser también esa metodología clave para poder lograr eso, principalmente teniendo en cuenta que ustedes trabajan con los pequeños productores, con el sector agrícola, ¿cuál es esa metodología o cuál sería la planificación para poder lograr justamente esa buena gestión, ese buen manejo financiero que ustedes brindan también desde el crédito agrícola? Bueno, cuando se habla de educación financiera no hay una receta única que se ajuste para todos. Entonces, a medida que vamos aplicando las técnicas del buen manejo del dinero, vamos aprendiendo. Y hay varias reglas. Una de ellas es el 50-30-20, para que uno pueda controlar sus gastos, porque la parte del control de gastos es lo que más complica muchas veces o desbalancea nuestra economía. Y esta regla 50-30-20 habla de que el 50% de nuestros ingresos sea destinado a lo que es gasto de necesidades. Por eso es importante que cualquier persona que desea reencauzar su buen manejo de sus finanzas tenga que diferenciar entre lo que es una necesidad y lo que es un deseo. Entonces, la primera parte de esta regla es que el 50% vaya destinado a cubrir necesidades y que esas necesidades no pasen el 50% de nuestros ingresos también. Después el 30% que vaya para destinado a lo que son los gastos superfluos, por decir así, lo que son los deseos. Por Sí. ejemplo, comprarse ropa, pagar internet, un plan de teléfono, todo eso son deseos porque no son necesidades. Entonces el 30% debe ir destinado a deseos y el 20% debe ir destinado a ahorro o inversiones. Esos son los porcentajes óptimos Sí, para una persona suponiendo que no tenga deudas, por ejemplo. Pero una persona que ya esté con deuda o necesita hacer ciertos ajustes, sí, entonces basándose en esta regla, debe disponer de ese 30% que era destinado para deseos, sí, debe destinarlo para cubrir aquellas deudas. O sea, sí. los ingresos que son destinados a las necesidades muchas veces es difícil tocar, porque hay necesidades que se necesita cumplir. Pero los ingresos que eran destinados a deseos se puede reducir. Por eso es importante que una persona también lleve bien manejado lo que es su presupuesto, dónde van sus gastos. Muy importante eso que mencionas, justamente sobre todo ese proceso. Y ahora te quería consultar, teniendo en cuenta el trabajo que ustedes realizan desde el crédito agrícola, ¿cómo es ese proceso de educación financiera, ese apoyo también que brindan a los productores una vez que trabajan con ustedes? Sí, con los clientes, nosotros principalmente clientes que están empezando, tratamos de enseñarles estos conceptos básicos. Este año, precisamente acá en la oficina de María Auxilio, donde yo me encuentro trabajando, estamos teniendo un voluntario de la YAICA. Ellos nos apoyan bastante también en lo que es la educación financiera en nuestro país, porque la YAICA como organismo del Japón, ellos tienen otra cultura y quieren venir a enseñarnos sobre esa cultura. Ellos mismos iniciaron este proyecto, lo que es la educación financiera en el crédito agrícola de habilitación ya desde el año 2015-2016 y siguen apoyándonos. Y ahora con este voluntario de la YAICA que él vino, se instaló a trabajar con nosotros, encontraron que desde etapas tempranas se requiere esa educación financiera. Y estamos trabajando con el voluntario en las escuelas. Conseguimos permiso en las supervisiones, con los docentes, y nos vamos en las escuelas a trabajar con alumnos de tercero, cuarto, quinto, sexto grado estos conceptos de manejo de presupuesto, control de gastos, cómo gastar su dinero, con dinámicas, con juegos. Entonces, lo que buscamos impactar es que estos chicos vayan y enseñen a sus padres, porque muchas veces a nosotros nos cuesta llegar a todos los productores Sí. y una manera efectiva es enseñando colectivamente a los chicos y sabemos que ellos se emocionan, vemos en Sí. ellos y ellos se van llevando estos conocimientos en sus casas. Muy importante todo el trabajo que ustedes realizan, Wilder, con respecto a también esa educación financiera
Y desde ProAgro te agradecemos muchísimo tu tiempo, también la información brindada y seguro que vamos a estar conversando en otras ediciones sobre este tema porque todavía queda mucho en el tintero de qué hablar. Muchas gracias, Séfora. Saludos a la teleaudiencia y gracias por brindarnos el espacio y siempre estamos abiertos.